Bueno, como les decía en el anterior video, otra de las cosas que nosotros hacemos es que Samuel pueda discriminar un poco y que pueda llamarnos de forma diferenciada y que no utilice mamá como su única alternativa. Nosotros hacemos que él se esfuerce, por ejemplo, cuando él a veces le dice a Manu o al papá mamá, entonces no, Samu, no soy mamá, soy Manu, o no, Samu, soy papá. Es decir, es finalmente mostrarle que tiene que encontrar otra forma, así no sea la palabra, pero sí que es importante que él encuentre otras formas para comunicarse con las otras personas. Si Samu podrá decir más palabras, no lo sé. La verdad es que es algo que no puedo afirmar y que seguramente no puede afirmar nadie. Pero también es verdad que seguramente no me imagino a Samuel diciendo un discurso de 100 palabras, o sea, no lo sé, pero en este momento lo que realmente es importante para nosotros es poder estimularlo. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, Manuela, es algo que he tratado de aprender de ella porque un día los descubrí conversando y realmente Manuela entabla conversaciones con Samuel de hola Samu, ¿cómo te fue en el cole? Entonces Samu la mira y con sonidos es como si le estuviera respondiendo y realmente allí hay una intención comunicativa, es decir, hay una conversación que digamos no es con la claridad de las palabras, pero hay toda una interacción entre, en ese caso, Samu y Manuela, que es muy interesante. Realmente a mí digamos como que esa forma de estimular la comunicación con Samuel me ha parecido muy interesante y sobre todo que lo que siempre resalto es que surge de forma espontánea, surge de forma natural y bueno, también por ejemplo a veces en la casa hacemos juegos de Samu coge el móvil y entonces yo me voy a la cocina o el papá se va a la cocina o Manu y entonces nos llamamos, nos hacemos videollamada, hola Samu, ¿cómo estás? Y tal, y él hace sonidos, es decir, lo cual de alguna manera nos está mostrando también otro tipo de cosas en Samuel, ¿no? Digamos como a nivel de su desarrollo cognitivo, Samuel entiende qué es el móvil, entiende para qué es el móvil, es capaz también incluso de saber que si yo le hago una pregunta, entonces él responde con los sonidos, luego él para, luego la otra persona habla, es decir, es como que logra entender ciertos aspectos de la comunicación que no tienen que ver exclusivamente con la presencia o no de la palabra desde lo oral. Sí, ¿qué juegas ahí? ¿Es un juego libre o cómo? ¿Qué? ¿Un juego libre? ¿Sí? ¿Y los profes te cambian? Vale. ¿Y los otros, los de la clase normal? Sí, feliz, ¿no? Samu. ¿Estás feliz? Bueno, me vuelvo muy insistente como con el tema de que este proceso de acompañamiento no ha sido fraccionado, no es que hayamos empezado con los pictogramas y luego entonces con los sonidos, no, es decir, esto es todo el tiempo utilizamos todas las formas de comunicarnos y yo en estos días en alguna conversación con mi hermana le decía que mi sensación es como que nosotros estamos llenando la mochila de Samuel de herramientas, o sea, lo que nosotros pretendemos y lo que yo siempre tengo en mi cabeza es brindarle a Samuel todas las herramientas con las que él mañana, bueno, y ni siquiera mañana, o sea, poco a poco Samuel va saliendo de la casa, del lugar seguro, va interactuando con otras personas en otros contextos y que más adelante y en un futuro él tenga como una mochila con diferentes herramientas para enfrentarse. Entonces, por eso digamos que trabajamos en términos de la comunicación todas las herramientas que hoy tenemos a nuestra mano. Samuel más o menos a los 3 años y medio empezó a señalar, digamos que la mirada de Samuel fue como su primera herramienta para poder indicarnos algo, o sea, si él quería algo pues se giraba, ponía la mirada en ese objeto o en ese lugar y nosotros pues lo que hacíamos era tratar de entender y de comprender si eso era lo que quería o hacia dónde vamos o qué. Luego empezó a utilizar su mano izquierda. Samuel tiene, digamos, mayor compromiso motor en su lado derecho también. O sea, el compromiso motor es generalizado, pero su mano izquierda y su lado izquierdo es muy funcional. Y empezó a intentar señalar las cosas o a coger las cosas con su mano izquierda. Los movimientos de Samu
tampoco eran muy precisos en ese momento del que les estoy hablando y un poco nuestro ejercicio era intentar, uno, darle valor al esfuerzo que él estaba haciendo por indicar algo y pues tratar de que nuestra interpretación pues en la medida de lo posible fuera como lo más acertada. Esto como todo ha sido un proceso y ha sido de tiempo. Yo recuerdo que en alguna de sus terapias una de sus logopedas me decía que el sí y el no, que son como elementos muy, muy importantes para la comunicación, sobre todo en nuestros niños, que bueno, que nos interesa muchísimo, quieres algo, sí o no, que sea como lo básico. Y ella me explicaba que el gesto del no era más fácil para Samuel hacerlo que el gesto del sí, porque claro, digamos que implicaba este movimiento, el tema del control cefálico de Samuel, pues igual también se tomó su tiempo y demás. Y es muy bonito porque Samuel encontró la forma de decir que sí. De repente descubrimos que él hacía así como haciendo este gesto, como cuando uno dice yay a algo, y creo que lo aprendió por imitación y esa era su forma de decir que sí. Esto a mí me genera mucha emoción porque cuál era entonces como, vale, para nosotros ya estaba claro que ese era el gesto a través del cual Samuel decía que sí y expresaba su acuerdo frente a algo, si quería ir a algún lugar o si quería algún tipo de comida, él nos hacía así, pero cuál era nuestra función, lo que teníamos que hacer era poder ser puente entre nosotros como la casa y como el contexto primario de Samuel y los otros lugares. Entonces era compartir esto en el colegio, compartirlo con sus terapeutas, con la familia, y era, miren, cuando Samuel haga este gesto, esto significa que sí. Y creo que nosotros como familia siempre ese es uno de los roles más importantes y tenemos que poder ser puentes entre nuestros hijos y los otros contextos y lugares donde ellos se desenvuelven. Con Samu y digamos en la medida en que él fue avanzando en el tema de los gestos, hay algo que es muy importante y es poder estar atentos a él porque él no nos va a decir sí de la forma en la que la gran mayoría de personas conocemos. Entonces es como activar todos los sentidos de nosotros para poder entender su forma y su propia manera de decir que sí. Y a mí en este tema de la comunicación siempre he pensado que el reto más grande es de los que estamos afuera, incluso más que el mismo Samuel. Samu aprendió a saludar y a decir adiós, además que es algo que no sé, que le gusta mucho. Samu saluda a todo el mundo y Samuel aprendió a identificar ese gesto como está asociado a momentos puntuales. Entonces, es decir, si uno dice Samu saluda, pues Samu hace el gesto, o cuando uno dice bueno, nos vamos, adiós, Samu hace el gesto. Es decir, no solamente sabe hacer el gesto, sino que sabe cuáles son las situaciones en las que es apropiado. Incluso lo logra asociar con otras cosas. Por ejemplo, en nuestro país es muy frecuente utilizar la expresión hola, ¿cómo estás? O sea, el ¿cómo estás? Generalmente está asociado a nuestra forma de saludar. Y Samuel, por ejemplo, hoy escucha el hola, ¿cómo estás? Y él hace el gesto del saludo. ¿Esto qué significa? Que de todas formas Samuel nos está mostrando la capacidad de asociar unas expresiones que comunican a un gesto, al que él sabe y al que él puede hacer. Yo, en momentos muy puntuales del desarrollo de Samuel, tengo la sensación de que él es como una esponja. Y es como una esponjita y creo que esto le pasa a todos los niños y es como que absorben toda la información que les damos, todos, digamos, como los estímulos de los que nosotros los proveemos. Y no siempre como que los vemos puesto en escena, sino como que pasa un tiempo y es como si ellos tuvieran momentos como de boom, como de total desarrollo y sacan todo eso que han aprendido. Esa ha sido como mi sensación con Samuel, porque es como si todo lo que él ha escuchado, lo que le hemos enseñado, lo que le hemos mostrado, pues entonces lo aprendiera. Yo siento que Samuel hoy ha encontrado sus propias formas de comunicarse y yo
pues este es un mensaje bueno, que aprovecho para compartirles y para compartir a todos, a la familia, a las personas que interactúan con Samuel, a las personas que en algún momento lo van a conocer y se van a relacionar con él, que por favor, y esto creo que aplica para Samuel, aplica para todos, pero sobre todo para nuestros niños, que tienen que hacer unos esfuerzos adicionales, y es que por favor, cuando le hablen a Samuel o cuando se quieran comunicar con él o cuando le pregunten cosas, por favor, que lo escuchen, que escuchen su forma de expresar, que lo puedan observar, porque Samuel es muy gestual, que puedan darle el tiempo de responder, porque los tiempos de respuesta de Samuel, ya se los he explicado antes, son lentos, que cada vez va mejorando, pero igual siguen siendo lentos. Entonces es como tener la total disposición de escucharlo, de tratar de entenderlo y de tratar de reconocer sus propias formas de comunicarse. Bien, con tus dedos. Muy bien. Sí, señor. Video, Samuel. Saluda a la gente del video. Saluda a la cámara. Diga hola. Eso. Muestre también cómo come. ¿Cómo come el niño? ¿Cómo come? Muy bien. ¿Y va a tirar un besito? ¿Va a tirar un besito así? ¿Sí? ¿Va a tirar un besito? No, no va a tirar besito. No. Eso, muy bien, muy bien. Está viendo la novela, la película. ¿No? ¿Vamos a dormir? ¿No? Vamos a poner el pañal de la noche, Samu. No, ¿cómo que no? Sí. ¿No? ¿Verdad es?